Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hace pocas semanas estuvo en Buenos Aires Jane Goodall, la etóloga británica. Un etólogo es alguien que estudia el comportamiento de los animales, de los seres vivos. Ella se especializó en chimpancés. Además ya es mensajera de la paz. Es alguien que lleva un mensaje de paz y amor en el mundo entero. Piensen ustedes, de 365 días que tiene el año, viaja 300 días al año. Y yo me apunté algunas frases que me llamaron la atención. Dijo: los días más felices de mi vida fueron en África estudiando el comportamiento de los animales. Cada persona causa un impacto diferente. Nosotros podemos decidir qué impacto vamos a causar. Los chimpancés machos tienen actitudes autoritarias y muy agresivas. Me hacen acordar a algunos líderes políticos, dijo, un poco pícara. Es increíble la capacidad del intelecto humano. Prefiero no hablar de la inteligencia humana. ¿Qué especie inteligente destruiría el espacio que habita? Terminar con la pobreza es lo más importante para cambiar. Si no podemos ayudar a las personas, no podemos ayudar a los chimpancés ni a ninguna otra especie. Hay que tomar acción ahora. Mi misión actual es ir por el mundo sembrando esperanza. Bueno, esto dijo Jane Goodall, y entre tantas personas que la escucharon en diferentes lugares de Argentina, estuvo en Chile también, estuvo Sofía Heinonen, que es bióloga, activista ambiental, directora actual de la Fundación Rewilding Argentina, que trabajó codo a codo con Tompkins, que trabajó para donar terrenos que sean realmente cuidados y regenerados. Y Sofía tiene desde siempre como una gran misión que engloba todo esto y que tiene que ver con unir los territorios, tender puentes en estos territorios que el hombre, la humanidad, ha ido degradando. Entonces, la naturaleza, si está confinada a islas o determinados animales, no pueden sobrevivir. Y Jane Goodall habló algo de esto también. Así que la invitamos especialmente a compartir un rato de reflexión a Sofía hoy, porque primero te quería preguntar, Sofía, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Acá estoy en Iberá. Ah, estás en Iberá. Bueno, te imaginábamos por ahí, con tus pantalones amplios, por ahí estás de botas. Es como tal cual, como de mejor bióloga, te sentís. No, quería pedirte primero, ¿qué te dejó esta visita de Jane Goodall que a todos nos conmovió? Bueno, la verdad que es una mujer súper inspiradora. Transmite una tranquilidad después de haber vivido todos los años que vivió en África, recorriendo el mundo, de que hay una esperanza y una oportunidad, y sobre todo en los jóvenes, y yo creo mucho en eso, que podemos ayudarlos a que tomen las riendas, generen el cambio y hagan una diferencia. Yo creo que el mensaje más fuerte que me quedó es que hay una esperanza, y la cantidad de gente que la fue a ver en Buenos Aires era una cosa abrumadora de la energía que creó alrededor suyo. Creo que eso me dio mucha energía de que en Argentina podemos ser muchos siguiendo ese camino. Así es, muchas personas, y ella habló de esto, ¿no? Muchas personas maravillosas haciendo cosas maravillosas alrededor del mundo. Eso es lo que ella ve. Y en segunda instancia, la propuesta era hablar más específicamente de estos corredores de vida que Rewilding propicia, ya no solo en Iberá, en toda la región. Contanos un poco más de eso y qué te resonó también de Jane Goodall, que habló específicamente del tema, ¿no? Tal cual. Nosotros, como Jane, cuando ella empezó a trabajar con los chimpancés, cuando contó que sobrevoló y vio que era una pequeña islita y que si se quedaba ahí
esos chimpancés no iban a sobrevivir. Esa misma sensación tenemos nosotros si nos quedamos en Iberá, si nos quedamos en Impenetrable, tratando de salvar al yaguareté, el oso hormiguero. Van a terminar siendo islitas. Entonces, tanto Jane, viendo cómo esa selva tropical se iba fragmentando, nosotros estamos viendo lo mismo en el norte argentino con el Chaco, con la selva misionera, con las yungas, y entonces nos pusimos a pensar de la importancia de generar estos corredores a través de los ríos, el río Bermejo en especial, el río Paraguay, el río Paraná, el río Iguazú. Tenemos que intentar salvar el agua, por un lado, porque el agua, con el cambio climático y la cantidad de agricultura que hay y la necesidad de riego, se va disminuyendo, y otra, salvar los bosques que protegen esos ríos. Salvar el agua y salvar los bosques. Hablas del agua dulce, que en muchos lugares de la Argentina es escasa. Claro, quienes vivimos en Buenos Aires tenemos el frondoso Río de la Plata, decís, el agua no se nos va a acabar nunca, pero vos vivís o has recorrido zonas donde el agua es un tesoro, ¿no? Tal cual, si uno va al Chaco Seco, uno de los principales problemas del bienestar de la gente, de las gente que rodea los parques nacionales, es la falta de agua dulce, no solo para ellos mismos, sino para sus animales y claramente para la vida silvestre. Empieza el verano, empieza el calor y todo se vuelca sobre el río Bermejo, y ese río, que es un río que lo aprendemos en el colegio y que atraviesa desde Salta y Jujuy y llega al río Paraguay, muy poca gente lo recorre, no es navegable, y se nos está secando. Y lo mismo que le pasó al Pilcomayo, ese límite entre Paraguay y Argentina, que terminó siendo un bañado, ya no corre más hacia el río Paraguay. El norte está sufriendo de tremendas sequías, y ese cambio climático, sumado a todo el aumento de la frontera agrícola que requiere de riego, hace que ponga en peligro a todos estos ríos que son el sustento de la vida humana y de la vida silvestre y de los bosques de la región. ¿Qué hace tu organización frente a esto que pasa? Bueno, nosotros empezamos a trabajar un poco como Jane en salvar especies. Hay muchísimas especies que en Argentina se extinguieron, y entonces nos propusimos restaurar el Iberá, un gran humedal, restaurar el Chaco Seco, intentar restaurar, también nos metimos en Patagonia, pero volvimos la mirada hacia el norte porque es donde vemos la mayor tasa de transformación, y hoy nos vamos a centrar en conectar, en hacer estos corredores, protegiendo sobre todo el río Bermejo, que es el que está en mayor crisis, y tratando de, como dice Jane, ocuparnos de las comunidades que están en torno a los parques, tratar de generar una nueva economía, tratar de que se queden en sus tierras, que no migren a las ciudades, que encuentren ahí un futuro innovador, un futuro que los inspire y que sean ellos los guardianes de todos estos cambios. Qué lindo que decís esto, cuando no el futuro, un futuro que los inspire, porque si las personas no logran conectar con el propósito, cumplan el rol que sea, es imposible que una organización sea exitosa. Nosotros podemos verlo eso muy bien, con mucha claridad a nivel país, donde no hay un propósito común, claramente. Ustedes que sí pueden hacerlo a otra escala, ¿qué resultados ven? No, cuando uno tiene una misión, no hay imposibles, eso te lo digo claramente. Uno se lanza a atravesar esos imposibles, y con el tiempo se da cuenta que está todo en la mente de uno y que trabajar colaborativamente es la mejor manera de cambiar la realidad. No existen imposibles si uno está convencido de que tiene que cambiar las cosas. Y esa es la misión que en general tiene alguien que ama el territorio, que ama donde vive, que ama esa belleza que lo rodea, esa gente en la que comparte valores. Y bueno, eso se ve mucho en el Impenetrable, es un lugar muy marginal de la Argentina. La gente se sorprende que ahí se esté dando el cambio, porque en general lo asociamos con marginalidad, pobreza, mandar ropa, pero el río Bermejo es increíblemente bello, y la gente que vive ahí tiene valores muy fuertes, tiene una cultura ancestral, que cuando uno va
y disfruta de eso, enseguida se reinspiran e intentan mostrar lo mejor que tienen. Estamos escuchándote acá con Natalia Dobiski y lo que está contándonos Sofía es cómo se movió el ecosistema humano a través de una intervención tan activa, como contaba, tan decidida, y cómo en un lugar donde parecía que no se podía hacer nada, hay cocineras, hay hombres que hacen artesanos. Hay gente que hace... Sí, contá. Te reciben y son anfitriones, son hoteleros, son guías de kayak, son increíblemente buenos para rastrear animales y mostrarte esas cientos, miles de especies únicas que tiene el impenetrable. Y bueno, y sobre todo cuidan el yaguareté que está volviendo, que se había extinguido, cuidan el tapir, cuidan los pecaríes, cuidan toda esa fauna que uno piensa en África por ahí para ver grandes mamíferos, pero el Chaco nuestro tiene lo mismo y tiene una diversidad de aves también altísima, y bueno, y la diversidad del bosque con toda su flora y fauna, que nada, los invito a que vengan. Hermoso, la potencia vital que hace que nada sea imposible con esto que contás. Hablanos un poquito de Douglas, a propósito de esto que te pregunta Nati, ¿no? De Douglas Tompkins, que fue el gran inspirador que vino de tierras lejanas, pero que tomó como propio ese paisaje y la defensa de la vida de los gauchos y pobladores del lugar, ¿no? Bueno, Doug y Chris Tompkins, los dos eran los dos deportistas, uno corredor de esquí, el otro kayakista, escaladores, unos hippies en realidad de los años 60, que buscaban otra relación, otra paz. Estaban en contra de las guerras, estaban a favor de la vida silvestre y de los derechos humanos, y se propusieron ambos, donde estuvieran, dejar un mundo mejor de lo que lo recibían. Por suerte eligieron venir a la Patagonia, porque habían escalado en Patagonia, sobre todo Doug, había subido al Chaltén, siempre fue un enamorado, y empezaron a trabajar ahí, en la frontera entre Chile y Argentina, lo que es hoy el Parque Patagonia, el Parque Nacional Patagonia, del mismo nombre de los dos lados, y después vinieron a Iberá, y vieron, sobre todo Doug, vio en Iberá la posibilidad de restaurar el ecosistema. Lo vio parecido a Yellowstone, donde se trajo de vuelta el lobo, después de años de extinción, y dijo, acá se puede generar un proyecto similar en Sudamérica, donde vuelva el yaguareté, vuelvan las especies claves, los grandes mamíferos, y ayudemos a restaurar los bosques a través de los guacamayos, a través de los moitúes, los que dispersan las semillas, traigamos al predador tope, a los ciervos, y recuperemos este ecosistema para que sea algo único, para que las comunidades locales puedan ya no vivir de la ganadería únicamente, sino también del turismo, de avistaje de fauna. Y bueno, esa fue nuestra inspiración. Ahí arrancó todo. Y era una topadora, ¿no? Era imposible una topadora, sí, que aparezca un ¿no? Bueno, tuvo muchísima oposición. Nosotros decíamos, ¿cómo hace para no sentirse agredido, para no sentirse abrumado, para no irse? Claro. Y bueno, él decía, el debate genera la posibilidad de pasar nuevos mensajes, de educar. Entonces, él lo tomaba como que el conflicto era positivo, en el sentido que iba a tener micrófono y iba a empezar a poder pasar mensajes de la necesidad. Discúlpame, Sofía, que haga acá una pequeña ventanita, abro. Vos recién decías que la principal misión hoy, o entre las principales de la organización que heredó aquella que creó Tompkins, es cuidar el agua. Y cuando Tompkins vino a la Argentina, se decía, era el gringo que viene a robarse el agua. Tal cual, era lo opuesto. Increíble, ¿no? Como el paso del tiempo... Increíble porque, bueno, él valoraba mucho los humedales. Hoy todavía no tenemos la ley de humedales. Él veía en los humedales un potencial de protección de biodiversidad y de restauración. Por eso se instaló en Iberá. En Iberá nadie lo valoraba, era un lugar abandonado, que había miles de proyectos de sacar el agua, de plantarle pinos, de sembrarlo todo con arroceras, de canalizarlo. Y él vio un valor de biodiversidad ahí, la oportunidad de generar el primer Yellowstone de Sudamérica.
Y entonces se lo asoció como que su interés era el agua por el agua, no sé, para hacer botellita de Villavicencio, para hacer Sí, se decía de todo, mineral. Ojo, No sé, que se decía de todo. Sí. Así que, bueno, era una falta de entendimiento del valor que tenía la biodiversidad en ese entonces. Ahora creo que con cambio climático y la necesidad, la urgente necesidad de restaurar biodiversidad por la extinción, la tasa de extinción que tenemos, se lo hubiera visto distinto. No sé, él generó un cambio también de visión. Hoy hay mucha gente que está tratando de restaurar, que está tratando de proteger. Tenemos esta misión de proteger el 30% legalmente del planeta para que haya una fiscalización sobre los cambios de uso de la tierra. No sé, las COP y todos los debates internacionales hacen que la gente tenga más conciencia y se entienda más que en todos los lugares del mundo, independiente de la nacionalidad, estemos todos preocupados para que ese cambio se dé lo más rápido posible, ¿no? Estamos hablando con Sofía Heinonen. ¿Has visto, Nati? Sofía es luz, es creatividad, es acción, es activación permanente. ¿Qué dirías de vos, Sofía Heinonen? No, yo soy una apasionada por la Argentina en particular. Creo que tenemos un país increíble y que tenemos que entre todos ser un ejército que haga de esto el mejor lugar del planeta, donde gocemos de esa posibilidad de coexistir con todas las especies. Y bueno, yo en ese sentido vivo en el campo todo el tiempo, tratando de compartir con los saberes culturales que están acá en las zonas rurales y la emoción y la espiritualidad que me da ver los amaneceres, los atardeceres y los pájaros volando de acá para allá. Así que puedo decir de mí que gozo de esta Argentina, sobre todo. Y eso me da fuerza para seguir adelante. A propósito de eso, ya de final, ¿dónde está interactuando Rewilding Argentina hoy, más allá de Liberá? ¿Dónde hacen cosas? Bueno, nosotros con esta visión de corredor, del corredor norte, estamos empezando a trabajar en Salta y Jujuy, en las Yungas, donde nace el río Bermejo, pero recién estamos con esa visión. En Impenetrable, que es la zona de Chaco Seco, donde se ve más la falta de agua y se ve más la frontera agrícola avanzando sobre el Chaco, sobre los bosques. Después en Iberá, que es nuestra fuente de energía y de inspiración, donde nacimos con Dak y Cris, y nos hemos ido al mar, a la costa de Chubut, también para tratar de incidir sobre la protección de esos mares, donde la pesca de arrastre es como la topadora que arrasa con toda la biodiversidad, ¿no? Y bueno, y quedamos con una responsabilidad en Parque Patagonia, en la frontera de Santa Cruz, en la Cueva Las Manos. Ahí también. Ahí también, sí. Y vos no sé si viajás 300 días al año, pero por ahí debes andar, ¿no? Pero más o menos, sí, tal cual. Pero siempre más que nada dentro de la Argentina. Un gran abrazo, Sofía. Muchas gracias. Gracias por todo lo que hacen, vos y todo tu equipo, que la verdad que es frondoso. Hay muchas personas inspiradas y trabajando un poco con el legado de Tompkins y ahora con la fortaleza, con la potencia. Sí, también, claro. La inspiración de Jane. Y de Cris también, que vos mencionaste. También. Su compañera de toda la vida. Un gran abrazo, que tengas un buen día. Sergio, y bueno, y abrazos y espero que vengan pronto. Dale, tenemos que armar esa visita. Sí, tenemos que armarla. Exacto. Abrazo grande. Bueno, mil gracias, abrazos. Chao, que tengas buen día. Bueno, desde los esteros de Liberá estaba esta Sofía Heinonen, que nos inspira, que nos deja dicho, nada es imposible si te lo propones, si hay una misión. No sé, a mí me llena de energía una conversación así con una mujer de esta característica, ¿no? Como que volvamos todos a la naturaleza para recordar la fuerza y la potencia que tiene el ser humano. Eso, y al hacer. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.